Estimados oyentes, bienvenidos de nuevo a Una jubilación serena. Les ruego que presten atención a la historia que les contaré hoy. Al ver a mi hija regresar a casa cubierta de moratones, llamé a mi yerno. Él se rió y dijo, «Sí, la he pegado yo». «¿Y qué va a hacer usted, suegra?». Colgué el teléfono en silencio. Y entonces comencé algo de lo que él se arrepentiría el resto de su vida. Este año cumplo 68, una edad que muchos llaman los años dorados. Para mí, esta edad dorada era tan pacífica y radiante como un atardecer sobre las verdes colinas de Asturias. Después de más de 30 años dedicada a la enseñanza, lidiando con densos manuales y las miradas brillantes de mis alumnos, por fin me había jubilado. Mi pequeña casa, situada en una suave colina, y mi jardín de hortensias, que cuidaba con mis propias manos, eran mi santuario. Cada mañana, me despertaba con el dulce canto de los pájaros, preparaba una taza de manzanilla caliente y salía al jardín a podar las ramas y quitar las malas hierbas. Así, mi vida transcurría en paz, sin preocupaciones ni angustias. Mi mayor alegría era la videollamada que compartía cada noche con mi única hija, Alba, y mi adorable y regordete nieto, Leo. Ya habían pasado más de 5 años desde que Alba se casó y se mudó a Madrid para seguir a su marido. Aunque la idea de tenerla tan lejos me partía el corazón, encontrar consuelo al verla feliz junto a la persona que amaba. Mi yerno, Adrián Vega, era el joven y brillante director de una empresa de tecnología. Provenía de una familia bastante acomodada, aunque con una historia complicada. Sabiendo esto, pero viendo que Alba lo amaba de verdad, no tuve más remedio que dar mi bendición. Pensaba que, mientras tratara bien a mi hija, eso sería suficiente. Sin embargo, mi paz se hizo añicos en una lluviosa tarde de mayo. Asturias estaba en plena temporada de lluvias, con chaparrones repentinos que iban y venían, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Estaba en el jardín recogiendo unas ramas de rosal caídas por la lluvia cuando oí el chirrido de la verja de hierro. Levanté la cabeza, sorprendida. ¿Quién podría visitarme a estas horas sin avisar? En cuanto la figura familiar de mi hija entró en el patio, sentí que el corazón se me encogía. Era Alba. «Mamá, ya estoy aquí», dijo con una voz débil y apagada, casi un susurro. Tiré las tijeras de podar y corrí hacia ella, pero al acercarme, me detuve en seco. Su aspecto era desolador. Su rostro, antes lleno y de buen color, estaba pálido y demacrado. Sus ojos, hundidos en unas cuencas oscuras, estaban enmarcados por unas ojeras muy marcadas. Lo más extraño era que, a pesar de que el tiempo en Asturias podía ser fresco, llevaba un grueso jersey de cuello alto que le cubría el cuello y la clavícula. En la mano, solo llevaba una pequeña maleta de viaje, con apenas sitio para unas pocas prendas de ropa. «Alba, ¿cómo es que has venido sin avisar? ¿Dónde está Adrián? ¿Y nuestro Leo?», pregunté con urgencia, tomando sus manos frías. Alba evitó mi mirada y bajó la cabeza. «Me han dado unas vacaciones sorpresa en el trabajo, así que he venido a verte unos días. Adrián está muy ocupado con un nuevo proyecto, y hemos dejado a Leo con mi suegra». La explicación parecía plausible, pero mi instinto de madre me gritaba que algo iba terriblemente mal. ¿Por qué venir a verme de una forma tan furtiva? ¿Por qué dejar a Leo con su suegra, cuando siempre insistía en que solo se sentía tranquila si lo cuidaba yo o su abuela paterna? ¿Y por qué tenía esa cara, como si acabara de atravesar el ojo de un huracán? Reprimiendo mis sospechas, la guié hacia el interior de la casa. No quería ponerla más nerviosa. Me esforcé por pensar que simplemente estaba agotada por el trabajo. Fui rápidamente a la cocina y empecé a preparar un reconfortante caldo de pollo, su plato favorito. Mientras cocinaba, le hice preguntas sin parar a propósito. Sobre la vida en Madrid, la empresa de Adrián, si Leo seguía siendo tan tranquilo, intenté crear el ambiente alegre y cálido de siempre, como cada vez que venía a casa, pero Alba solo respondía con monosílabos, sin energía, y de vez en cuando miraba por la ventana como si estuviera en otro mundo. Apenas probó la comida. Tomó un par de cucharadas, dejó los cubiertos y dijo que estaba llena. Verla acurrucada en el sofá, con sus frágiles hombros temblando levemente, me dolía como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Lo supe entonces. Detrás de esa expresión forzada se escondía una tormenta inmensa, una tormenta que mi hija intentaba ocultar desesperadamente, sola. Me hice una promesa a mí misma. Mantén la calma, tienes que encontrar la manera de que se abra a ti. Como madre, no podía permitir que mi hija soportara sola ningún tipo de sufrimiento. Ese grueso jersey de cuello alto no solo ocultaba su piel, parecía cubrir un secreto doloroso que no se atrevía a afrontar. Esa noche, insté a Alba a que se diera una ducha temprano para relajarse. «Ponte algo de mi ropa, cariño, y yo te lavo la tuya». Ella aceptó sin rechistar,
como si no tuviera fuerzas ni para negarse o pensar. Mientras Alba estaba en el baño, abrí su pequeña maleta con la intención de ordenarla. Dentro solo había un pijama, algunos artículos de aseo básicos y un par de prendas para estar por casa. No parecía el equipaje de alguien que viene de vacaciones. Cogí la ropa que acababa de quitarse para meterla en la lavadora. El jersey de cuello alto de color crema todavía estaba tibio. Por costumbre, como he hecho toda mi vida, revisé los bolsillos antes de lavarlo. No había nada, pero al darle la vuelta a la prenda, una pequeña mancha cerca del cuello llamó mi atención. La acerqué a la luz para verla mejor. El corazón se me paró. Era una mancha de sangre seca, oscurecida por el tiempo. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. El jersey que cubría el cuello, la mancha de sangre en el cuello, el extraño agotamiento de mi hija, todas las piezas dispersas encajaron de repente en mi mente, formando una imagen terrible que me negaba a creer. No puede ser mi hija. Intenté calmarme a la fuerza. Podría haber sido un accidente. Pudo haberse cortado una mano o arañado con algo. No debo sacar conclusiones precipitadas. Metí la ropa en la lavadora, pero mi mente era un caos. Volví al salón y me senté en el sofá, pero las piernas me temblaban. El sonido del agua corriendo en el baño me pareció especialmente desolador. Mi hija estaba ahí dentro, a solo una pared de distancia. Pero ¿por qué la distancia entre nosotras se sentía tan inmensa? ¿Qué me estaba ocultando? Poco después, Alba salió. Llevaba puesto uno de mis pijamas de seda holgados y su largo pelo mojado estaba envuelto en una toalla. Pareció un poco sorprendida al verme sentada en silencio en el salón. «Mamá, ¿todavía no te has acostado?» La miré directamente a los ojos, y con una voz tranquila, muy alejada del tono alegre que había fingido durante el día, le dije, «Alba, ven y siéntate aquí, a mi lado». Ella dudó un momento, pero luego se acercó lentamente y se sentó en el borde del sofá, manteniendo una pequeña distancia conmigo. Respiré hondo, intentando que no me temblara la voz. «He visto una mancha de sangre en tu ropa. ¿Te has hecho daño?» Al oír la palabra sangre, los hombros de Alba se tensaron. Bajó la cabeza bruscamente y entrelazó las manos con fuerza. «No es nada, mamá. Seguramente me manché cocinando. Un descuido». Esa torpe mentira solo hizo crecer el pánico dentro de mí. «¿Cocinando? ¿Cocinando con un jersey de cuello alto?» «Alba, mírame a los ojos y dímelo». Le levanté la barbilla forzándola a mirarme. Sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre, a punto de llorar, pero aún así, evitaba mi mirada con obstinación. Su silencio fue como un cuchillo que me apuñalaba el corazón. No pude soportarlo más. ¿Ha sido Adrián? Mi voz se quebró. ¿Te ha pegado él? Mi pregunta fue como un detonante. La barrera que Alba había construido con tanto esfuerzo se derrumbó por completo. Rompió a llorar desconsoladamente. Un llanto contenido durante mucho tiempo estalló en sollozos desgarradores. Enterró la cara en mi regazo, su pequeño cuerpo temblando como una hoja. Yo también, abrazándola con fuerza, dejé que las lágrimas corrieran sin cesar. No hacían falta más preguntas. El llanto de mi hija era la respuesta más dolorosa. Él me pegó, mamá. Me duele mucho, balbuceó Alba, cada palabra un esfuerzo. Con manos temblorosas, le bajé con cuidado el cuello del pijama. Bajo la tenue luz del salón, sobre la piel blanca de su cuello y hombros, aparecieron manchas de moratones recientes de color púrpura y otros más antiguos, ya amarillentos. Cada una de esas marcas era una prueba del pecado del hombre al que mi hija había amado con todo su ser. La ira y el dolor me revolvían el pecho, hasta el punto de que apenas podía respirar. Me había equivocado. Yo había enviado a mi hija a los brazos de un monstruo con piel humana. Creí que sería feliz, que sería amada, pero el precio fue un abuso físico y mental atroz. Abracé con más fuerza el cuerpo frágil de mi hija, sintiendo sus sollozos resonar en mi propio cuerpo. En la silenciosa noche asturiana, solo se oía el llanto desconsolado de una hija y el dolor mudo de una madre. Después de llorar hasta quedarse sin lágrimas, Alba estaba tan agotada que se quedó dormida en mis brazos. Con cuidado, la llevé a su habitación y la arropé. Ver su rostro dormido, aún con el rastro de las lágrimas, me partía el corazón en 1000 pedazos. No pude pegar ojo. La rabia y el odio hervían en mi interior como lava, quemando toda mi habitual serenidad. Yo, una profesora de literatura jubilada que solo había conocido los libros y la moral, jamás soñé con enfrentarme a una realidad tan cruel e inhumana. Volví al salón y me senté en la oscuridad. El tic-tac del reloj de pared sonaba especialmente pesado. Miré el teléfono móvil sobre la mesa. Solo un pensamiento ocupaba mi mente. Tenía que llamar a Adrián Vega. Tenía que oírlo de su propia boca. Quería saber por qué
¿Por qué había sido capaz de levantarle la mano de forma tan cruel a su esposa, a la madre de su hijo? Mis manos temblaban al marcar el número familiar. Los largos tonos de llamada aumentaron mi tensión al máximo. Me preparé para una discusión acalorada, para excusas, para mentiras, pero la respuesta que recibí fue 1000 veces peor. Diga, la voz de Adrián al otro lado sonaba somnolienta y cargada de irritación. Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura para que no me temblara la voz. Adrián, soy yo, la madre de Alba. Ah, suegra. ¿Qué pasa a estas horas de la noche? Su voz era completamente plana, sin emoción alguna. Parecía no importarle en absoluto que su esposa no estuviera en casa. La ira volvió a apoderarse de mí. ¿Qué pasa? Alba está aquí, en mi casa. ¿No sabes por qué ha tenido que huir hasta aquí llorando? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír un leve suspiro. Luego, con una calma espeluznante como si nada, dijo: «Ah, se ha ido a su casa. Mejor. Pensaba llamarles en unos días». Su indiferencia me hizo perder el control. Grité al teléfono. «Adrián Vega, ¿qué le has hecho a mi hija? Esos moratones que tiene en el cuerpo, se los has hecho tú, ¿verdad?» Esperaba que lo negara, que dijera que era un malentendido, pero no. Se rió, una risa salvaje y burlona al otro lado del teléfono que me taladró los oídos. Sí, la he pegado yo. Me quedé sorda. No podía creer lo que estaba oyendo. No solo no lo negaba, sino que lo admitía con un descaro absoluto. ¿Por qué?», tartamudeé, con un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque no obedece. Una mujer debe conocer su lugar y hacer caso a su marido. ¿Es que no le enseñó usted eso a su hija? Su voz estaba cargada de desprecio. Se atrevió a desafiarme, a humillarme delante de gente. Un par de tortas no son para tanto. Eres una bestia», grité. Otra risa, esta vez más arrogante. «Insúlteme todo lo que quiera. Pero suegra, Alba sigue siendo mi mujer. ¿Qué hay de malo en que eduque a mi esposa? ¿Y qué va a hacer usted?» Su última frase fue como un martillazo en mi cabeza. No era una simple confesión, era un desafío. La provocación descarada y cruel de alguien que desprecia la ley y la decencia humana. Él sabía que yo era solo una vieja profesora de pueblo, sin poder ni influencias. Sabía que no podría hacerle nada. Sí, la he pegado yo. ¿Y qué va a hacer usted? Esas palabras resonaban en mi cabeza, carcomiéndome el alma. Colgué. La mano que sostenía el teléfono cayó sin fuerza. Ya no sentía ira. En su lugar, un frío aterrador me envolvió. El dolor y la desesperación iniciales se condensaron en un instante, convirtiéndose en un bloque de odio frío y afilado. En ese momento lo entendí todo. Con un ser como Adrián Vega, el diálogo racional es inútil. La humanidad no existe. A él solo le importa una cosa, él mismo, su reputación y su éxito. Bien, pensé. Si eso es lo que más valoras, seré yo quien lo destruya. Cueste lo que cueste. Tras la llamada, permanecí sentada en el sofá, inmóvil, durante mucho tiempo. La casa estaba sumida en un silencio asfixiante. La tenue luz de la luna dejaba un rastro plateado y frío en el suelo del salón. La noche asturiana era tranquila y pacífica, pero mi corazón era un mar embravecido. La provocación de Adrián no había sido fruto de un arrebato momentáneo. Fue la declaración calculada de alguien que confía ciegamente en su poder y su posición. Creía que el dinero y el estatus podían tapar cualquier pecado, silenciar la justicia. Me levanté y me acerqué lentamente a la ventana. Miré mi jardín. Las hortensias, en plena floración, mostraban sus formas redondas y exuberantes bajo la luz de la luna. He pasado mi vida cultivando cosas bellas. En este jardín, y en las mentes de mis alumnos, les enseñé la conciencia a través de los versos de Antonio Machado y una profunda comprensión del ser humano a través de las novelas de Galdós. Siempre creí que el bien vence al mal, que existe el karma. Pero esa noche, mi fe se tambaleó hasta los cimientos. Mi hija Alba era la obra más hermosa que había cultivado. Le enseñé a ser buena, a amar con sinceridad, y ella lo hizo. Amó a Adrián Vega con un corazón puro, y a cambio recibió una violencia y una traición crueles. No podía ser así. No podía permitir que ese monstruo siguiera evadiendo la justicia, viviendo a cuerpo de rey y construyendo su gloria sobre el sufrimiento de mi hija. Volví a la habitación de Alba. Dormía profundamente, pero su ceño ligeramente fruncido sugería que estaba teniendo una pesadilla. Me senté en el borde de la cama y le aparté un mechón de pelo de la mejilla. Pensaba que sería feliz si mi hija llevaba una vida tranquila, sin grandes lujos. Pero ahora, esa tranquilidad estaba rota en 1000 pedazos. El cielo claro y azul de mi hija estaba cubierto por nubarrones negros. En ese preciso instante,
una determinación de acero se forjó en mi interior. No iba a llorar ni a suplicar. No iba a cometer la inútil estupidez de presentarme en su casa y montar un escándalo. Eso solo serviría para humillar más a Alba y darle a ese sádico una sensación de victoria. Tenía que actuar de otra manera. Tenía que usar mi razón, mi serenidad, como un arma. Adrián Vega había subestimado el corazón de esta madre. Me vio como una simple anciana de pueblo. Se equivocaba. Aún no sabía la fuerza aterradora que puede generar el amor de una madre acorralada. No lo destruiría con violencia. Destruiría aquello que él más idolatraba, aquello mismo que había utilizado para pisotear la dignidad de mi hija, su reputación y su éxito. Le arrancaría su máscara de hipocresía ante toda la sociedad. Haría que lo perdiera todo y pagara el precio más terrible por lo que había hecho. Esto ya no era un problema familiar, era una guerra entre la justicia y la injusticia, entre la moral y la depravación. Me incliné y le di un beso suave en la frente. Duerme tranquila, Alba. Mamá se encargará de todo. Te lo prometo. Tu humillación, la vengaré. Recuperaré ese cielo azul que siempre fue tuyo. Fue un juramento. No pronunciado en voz alta, pero que resonó más fuerte y poderoso que cualquier otro. El juramento de una madre que, en la profunda y silenciosa noche de Asturias, había convertido su dolor en fuerza. Esa noche, la amable y discreta profesora Elvira Montes murió. Solo quedó una madre, dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hija. Durante los días siguientes, actué con total normalidad delante de Alba. La cuidé con esmero, le preparé sus comidas favoritas y juntas arreglamos las flores del jardín. Quería que dejara de sufrir por lo ocurrido. Las heridas del cuerpo sanan, pero las del alma necesitan tiempo. Sabía que necesitaba espacio para curarse a sí misma, y yo estaría a su lado como un pilar inquebrantable. Pero por la noche, cuando Alba dormía, los recuerdos dolorosos volvían a asaltarme, carcomiéndome el alma. Me sentaba sola, frente a una taza de té ya fría, y repasaba el pasado que había llevado a mi hija a la tragedia de hoy. Recordé el día en que Alba trajo a Adrián a casa por primera vez. Era un joven apuesto y educado. Vestía un traje caro, hablaba con sofisticación, y la cesta de frutas que trajo como regalo era de la sección gourmet de El Corte Inglés. Parecía culto, ambicioso y que adoraba a mi hija. En ese momento, Alba lo miraba con los ojos llenos de felicidad, completamente enamorada. Verla tan contenta me hizo feliz a mí también. Sin embargo, desde ese primer encuentro, algo no me cuadró. Detrás de su sonrisa perfecta, vi una mirada fría y calculadora. Cuando hablaba de su familia, solo mencionaba vagamente a su exitoso padre y esquivaba hábilmente las preguntas sobre su madre. Más tarde, a través de un conocido, me enteré de que sus padres se habían divorciado hacía mucho tiempo y que su padre se había vuelto a casar con una mujer mucho más joven. Adrián había crecido con su padre y su madrastra, en un entorno materialmente abundante, pero falto de afecto. Quizás ese ambiente complicado fue lo que forjó al hombre ambicioso, pero extremadamente egoísta y cruel, que era ahora. Una vez, intenté expresarle mis dudas a Alba con cautela. Le dije que el matrimonio no es solo cosa de dos personas, sino de dos familias. ¿Podría un hombre sin la base de un hogar cálido darle a mi hija una familia feliz? Pero Alba, ciega de amor, ignoró mis consejos. Mamá, no tengas esos prejuicios. El entorno no determina el carácter de una persona. Él ha sufrido mucho desde niño. Por eso desea más que nadie tener una familia perfecta. Me quiere de verdad, y yo lo quiero a él. Seremos felices. Confía en mí. Ante la firme decisión y el amor apasionado de mi hija, tuve que ceder. Me consolé pensando que quizás estaba exagerando, que mis ideas se habían quedado anticuadas con la edad. Con el único deseo de que fuera feliz, como ella decía, di mi consentimiento para la boda. Su boda fue un evento grandioso en un hotel de 5 estrellas de Madrid. Asistieron muchos amigos y socios de Adrián, y todos felicitaban a Alba, diciendo que era una afortunada por haber encontrado un marido tan capaz y rico. Al ver a mi hija radiante con su espectacular vestido de novia, intenté convencerme de que su elección había sido la correcta. Al principio del matrimonio todo parecía ir bien. Adrián se comportaba como un marido enamorado. Le compró a Alba una buena casa, un coche caro y no le faltaba de nada. Las fotos felices que publicaban en las redes sociales fueron tranquilizando mi corazón, pero todo empezó a cambiar después de que Alba diera luz a Leo. El negocio de Adrián prosperaba día a día. Se convirtió en el CEO de una gran empresa tecnológica, y su círculo social se amplió cada vez más. Llegaba a casa tarde casi todas las noches y viajaba con frecuencia. Alba tuvo que encargarse sola del niño y de la casa, y las peleas de pareja comenzaron. Cada vez que hablábamos por teléfono, notaba la tristeza en la voz de mi hija,
aunque siempre intentaba ocultarla con anécdotas alegres sobre Leo. Mi hija siempre defendía a su marido. Está muy ocupado, mamá. Lleva el peso de una gran empresa sobre sus hombros. Tengo que entenderlo. Mi hija Alba era demasiado altruista y generosa. Intentó por todos los medios salvar un matrimonio que ya se tambaleaba desde sus cimientos. Soportó y se sacrificó. Y al final, lo que recibió a cambio fue una violencia brutal. Al recordar todo esto, mi odio hacia Adrián y mi compasión por mi hija crecieron aún más. Fue mi culpa por no haber sido más firme desde el principio para protegerla. Entonces ahora debía corregir ese error. No permitiría que mi hija viviera ni un día más en ese infierno. Después de aquella fatídica llamada, supe que no podía actuar precipitadamente. La ira es como el fuego. Si no se controla, te quema a ti primero antes de dañar al enemigo. Adrián no era tonto. Era arrogante, pero su arrogancia se asentaba sobre una sólida base de dinero y poder. Si una vieja profesora como yo se limitaba a llorar y suplicar, solo sería el hazmerreír para él. Necesitaba conocer a mi enemigo a la perfección. En silencio, comencé a poner en marcha mi plan. El primer paso era recopilar información. No podía depender únicamente del testimonio entre lágrimas de Alba. Necesitaba información objetiva y externa para tener una visión completa de la situación. Pero, ¿cómo? Yo estaba en Asturias y todo ocurría en Madrid. Recurrí a mi red de contactos. La red de una profesora jubilada no es extensa, pero sí profunda. Me acordé de mi antigua colega Pilar. Se había jubilado y se había mudado a Madrid para estar cerca de su hijo. Su hija regentaba una cafetería bastante conocida en el barrio de Salamanca, un lugar frecuentado por ejecutivos y empresarios. Quizás ella habría oído algo. La llamé con la excusa de ponernos al día, y, de forma natural, saqué el tema de la vida en Madrid. ¡Qué animada es Madrid, Pilar! La gente joven de ahora es increíble. Fíjate en mi yerno. Es el director de una gran empresa de tecnología, trabaja día y noche. El estrés debe de ser terrible. Lo dije con un tono deliberadamente orgulloso y alegre. Pilar, que siempre ha sido directa y le encanta hablar, mordió el anzuelo al instante. Pues sí que tiene talento, Elvira, pero también tiene mala fama. Mi hija me cuenta que entre los jóvenes empresarios se comenta mucho de tu yerno. Dicen que es famoso por serle infiel a su mujer. Que casi nunca se le ve con ella. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la voz serena a duras penas. Bueno, serán solo rumores malintencionados. Con una esposa tan guapa y un hijo adorable, ¿quién haría una tontería así? Mujer, nunca se sabe. Mi hija dice que últimamente lo ven mucho con su secretaria. Una chica muy joven y guapa. Dice que no solo se ven por trabajo, que comen solos, van al cine. Todo el mundo murmura que ahí hay algo más que una relación profesional. Cada palabra de Pilar se me clavaba como una aguja en el pecho. No solo violencia, también traición. Mi hija estaba soportando dos tormentos terribles al mismo tiempo. La rabia volvió a subir, pero la razón apenas logró contenerla. Le di las gracias a Pilar, charlamos un poco más y colgué. La información de Pilar no era más que un rumor, pero confirmaba mis peores sospechas, y me daba un objetivo concreto, la secretaria. Esa tercera persona no solo era la prueba de la traición de Adrián, sino que podía ser el eslabón débil para romper su máscara de perfección. Supe cuál era mi siguiente paso. Los rumores no son pruebas. Necesitaba algo que él no pudiera negar. El rumor sobre la infidelidad de Adrián fortaleció aún más mi determinación. No solo tenía que liberar a Alba de ese matrimonio infernal, sino que debía arrancarle su máscara de hipocresía. Pero para eso, necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables que no pudiera desmentir ni con dinero ni con poder. ¿Cómo podía una vieja profesora en Asturias encontrar pruebas en Madrid? Era imposible que lo siguiera yo misma. Necesitaba ayuda profesional. Agencia de detectives. Esas palabras aparecieron en mi mente. Algo que solo había visto en las películas, jamás imaginé que tendría que recurrir a un servicio así. Pero, ¿a quién acudir? Buscar una agencia cualquiera en Internet era demasiado arriesgado. Podía toparme con gente poco fiable, perder el dinero e incluso ser chantajeada. De nuevo, repasé las páginas de mi memoria, buscando un nombre de confianza. Y entonces, me acordé de Iker. Aquel antiguo alumno mío, un poco problemático. Iker no era un estudiante modelo, más bien era algo rebelde, pero tenía un gran sentido de la lealtad y un corazón noble. Recuerdo haberlo defendido ante el consejo disciplinario de la escuela. Después de graduarse, se hizo policía, pero unos años después dejó el cuerpo y montó su propia empresa de seguridad e investigación privada. Era una opción mucho más segura y fiable. Encontré el número de teléfono de Iker en una vieja y amarillenta agenda. Me tembló un poco el dedo al marcarlo.
Tras un par de tonos, una voz masculina, grave y tranquila, respondió. Sí, soy Iker. Iker, soy Elvira Montes, tu profesora. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea, y luego, una voz llena de sorpresa y alegría estalló. Profesora. Dios mío, ¿de verdad es usted? No me lo puedo creer. ¿Cómo está, profesora? La sincera admiración en su voz me reconfortó. Tras un breve intercambio de saludos, aunque con cierta vacilación, fui directa al grano. Iker, te llamo porque necesito pedirte un favor. Es un asunto bastante delicado y que requiere absoluta confidencialidad. Iker captó al instante la seriedad del asunto, y su voz se volvió mucho más profesional. Dígame, profesora, si está en mi mano, haré todo lo posible por ayudarla. Confíe en mí. Respiré hondo y le expliqué la situación. Omití, por supuesto, la parte de la violencia. Solo le dije que sospechaba que mi yerno era infiel y que necesitaba pruebas para ayudar a mi hija con el divorcio. Le di a Iker toda la información que tenía, el nombre de Adrián, su empresa, la dirección de su casa y los rumores sobre la secretaria. Iker escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo de forma breve y firme. No se preocupe, profesora. Déjemelo a mí. Pondré a alguien a seguirle de inmediato. Toda la información será tratada con la más estricta confidencialidad. Los días siguientes fueron una espera angustiosa. Saqué una cantidad considerable de dinero de mi cuenta de jubilación y se la envié a Iker para cubrir los gastos. No me dolió en absoluto. Era una inversión necesaria para el futuro de mi hija. Iker me enviaba informes breves cada día a través de un servicio de mensajería seguro, ambos almorzando en un restaurante de lujo, ambos entrando en un apartamento de alto standing en el barrio de Salamanca. No es su casa. Salen de ver una película a medianoche. Cada informe era como una pequeña puñalada en el corazón, pero al mismo tiempo, fortalecía mi determinación. Finalmente, una semana después, Iker me llamó. Profesora, tenemos pruebas más que suficientes. Se las enviaré por correo urgente y seguro. Al día siguiente recibí un pequeño sobre. Dentro había una memoria USB. Me temblaban las manos al conectarla al ordenador. Aparecieron cientos de fotos y varios videos. Pruebas tan claras que eran imposibles de negar. Adrián y su joven y hermosa secretaria paseando de la mano, besándose en el coche, entrando juntos en un hotel. Parecían tan cariñosos, tan felices. La sonrisa radiante en el rostro de él cuando estaba con ella no tenía nada que ver con la imagen de hombre estricto y patriarcal que Alba siempre describía. Sentí una oleada de náuseas. No era un desliz momentáneo, era una traición planificada, una doble vida perfectamente orquestada. Mientras su esposa sufría violencia en casa, él disfrutaba con su amante. Guardé todos los archivos en el ordenador e hice varias copias por si acaso. Ahora tenía el arma en mis manos. La cuestión era cómo, con un solo disparo, derribar al enemigo por completo. Con la memoria USB que contenía las pruebas de la infidelidad de Adrián en la mano, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era simplemente una herramienta para ayudar a Alba en su divorcio. Era la primera bala en la guerra que había jurado llevar hasta el final. Pero sabía que con estas fotos no bastaría para destruir por completo a un hombre como Adrián. Tenía dinero, tenía contactos. Podía contratar a los mejores abogados para convertir lo negro en blanco y hacer pasar a la víctima por verdugo. Podía inventar una historia sobre cómo su mujer no lo atendía bien o cualquier otra cosa para justificar sus acciones. No podía enfrentarme a él sola. Necesitaba un equipo, aliados. Pero, ¿a quién podía recurrir? Mis amigas eran, en su mayoría, profesoras jubiladas como yo, personas corrientes y apacibles. Podían ofrecerme consuelo, pero no ayudarme en esta batalla desigual. Me senté ante el viejo escritorio en el que durante más de 30 años había corregido exámenes y preparado lecciones. Mi mirada se detuvo en una pequeña caja de madera guardada debajo. La saqué con cuidado, levantando una fina capa de polvo. Abrí la tapa. Dentro no había joyas ni oro, sino algo mucho más valioso para mí. Viejos anuarios de graduación, montones de cartas de mis alumnos y agendas con contactos descoloridos por el tiempo. Este era mi tesoro. Durante mis años de docencia, no me limité a transmitir conocimientos de literatura. Siempre intenté comprender a cada uno de mis alumnos, acercarme a ellos y guiarlos en su camino. Creía que cada niño era una semilla. Si se cultivaba de la manera correcta, todos se convertirían en árboles fuertes. Mantuve el contacto con muchos de mis alumnos después de que se graduaran, viéndolos crecer y triunfar en sus respectivos campos. Había llegado el momento de abrir mi tesoro. Pasé las páginas de la agenda, una a una. Nombres y rostros familiares acudían a mi mente. Necesitaba un abogado. No solo uno competente, sino alguien con convicciones y sentido de la justicia. Me acordé de Gaspar, un alumno pequeño y delgado que llevaba unas gafas gruesas.
Apenas hablaba en clase, pero cuando lo hacía, era más agudo y lógico que nadie. A Gaspar le encantaban los debates y siempre se ponía del lado de lo que consideraba correcto. Había oído que ahora era abogado en un prestigioso bufete de Madrid. Luego, necesitaba a alguien en los medios de comunicación. El poder de la opinión pública es inmenso. Bien utilizado, puede generar una presión que ningún poder puede ignorar. Pensé inmediatamente en Noah. Aquella chica con su característico pelo corto, la estrella del periódico escolar. Los artículos de Noah siempre tenían una perspectiva original, un estilo afilado y una gran capacidad de persuasión. La última vez que hablamos, me dijo que trabajaba como editora en un importante medio digital, cubriendo economía y sociedad. Y por último, mi enemigo era el CEO de una empresa tecnológica. Podía usar la tecnología para ocultar sus crímenes e incluso atacarme a mí. Necesitaba a alguien experto en ese campo para protegerme y encontrar sus puntos débiles. El nombre de Félix vino a mi mente. Un alumno delgado y un poco excéntrico que siempre llevaba su portátil a todas partes. Félix podía hablar durante horas sobre código, algoritmos y seguridad de redes. Ahora, era un competente experto en ciberseguridad que trabajaba para una multinacional, un abogado, una periodista y un experto en ciberseguridad. Las 3 piezas perfectas del puzzle para mi plan. Todos ellos habían sido mis alumnos, en quienes había depositado mucha confianza. Pero, ¿me ayudarían? Este asunto no solo era complicado, sino también muy arriesgado. Enfrentarse a alguien como Adrián Vega podría causarles serios problemas en sus carreras y en sus vidas. Dudé por un momento, pero entonces la imagen de Alba cubierta de moratones apareció en mi mente y borró todas mis preocupaciones. No tenía vuelta atrás. Tenía que intentarlo. Confiaba en el vínculo que habíamos compartido como profesora y alumnos. Confiaba en la bondad que durante años había intentado sembrar en sus corazones. No les pediría que hicieran nada ilegal o inmoral. Solo les pediría que usaran sus conocimientos profesionales para restaurar la justicia. Cogí el teléfono y busqué el número de la primera persona, el abogado, Gaspar. Esa tarde, después de asegurarme de que Alba dormía la siesta, me encerré en mi despacho. Sentada frente a la pila de viejas agendas, mi mente era un torbellino de emociones. Lo que estaba a punto de hacer era una apuesta, confiando todo a la bondad y lealtad de personas con las que no había hablado en décadas. Respiré hondo. Con manos ligeramente temblorosas, busqué el número de Gaspar. Después de un rato, encontré su nombre escrito en una tinta azul desvaída. Gaspar Fuentes. Junto a él, un viejo número de teléfono fijo, y debajo, escrito a bolígrafo, un número de móvil. Probablemente lo había notado deprisa en alguna llamada para ponernos al día. Miré fijamente el número y, tras unos segundos de vacilación, pulsé el botón de llamar. El teléfono sonó durante mucho tiempo, y con cada tono, mi corazón latía más rápido. Me preparé para lo peor, que me rechazara, o incluso que no me recordara. Después de 4 tonos, alguien contestó. Dígame, soy Gaspar Fuentes. Una voz masculina, grave y educada, pero desconocida, sonó al otro lado. Sentí la garganta seca. Hola, Gaspar, ¿eres tú? ¿Gaspar Fuentes? ¿Alumno del Instituto El Pinar? ¿De la profesora Elvira Montes? La línea se quedó en silencio. Durante esos pocos segundos de silencio, contuve la respiración. Pensé que me había equivocado de número o que no me recordaba, pero entonces, la misma voz volvió a sonar. Esta vez, en lugar de fría y profesional, estaba llena de sorpresa, desconcierto y alegría. ¿Profesora Elvira Montes? ¿La profesora de lengua y literatura? Dios mío, ¿es usted de verdad? Al saber que mi antiguo alumno aún me recordaba, toda la tensión acumulada se desvaneció. Después de tantos días de angustia, sonreí sinceramente. Sí, soy yo, Gaspar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, profesora, muy bien. Qué alegría que me llame. No me lo esperaba. ¿Qué tal todo? ¿Sigue en Asturias? Sí, aquí sigo. Ya jubilada, cuidando de mis flores. Hice una pausa. Gaspar, la verdad es que te llamo porque necesito tu ayuda. Es un asunto bastante complicado relacionado con mi hija. La alegría en la voz de Gaspar se tornó inmediatamente en seriedad. Dígame, profesora, ¿qué ocurre? Es una historia larga, un poco difícil de contar por teléfono. ¿Podría sacar un poco de tiempo? Me gustaría ir a Madrid a verte. Gaspar respondió al instante, sin dudarlo ni un segundo. Por supuesto, profesora, cuando usted quiera. Llámeme en cuanto llegue a Madrid. Reorganizaré mi agenda para verla de inmediato. No se preocupe por nada. Su problema es mi problema. La pasión y la firmeza de Gaspar me conmovieron profundamente. Aquel alumno callado y reservado se había convertido en un adulto de confianza. No hizo preguntas curiosas ni mostró signos de molestia.
Su problema es mi problema. Esa simple frase fue suficiente para encender una chispa de esperanza en mi corazón. Gracias, Gaspar. De verdad, gracias, dije con la voz un poco quebrada. No tiene por qué darlas, profesora. Para eso estamos. Cuídese mucho y espero su llamada. Al colgar me quedé un momento en blanco. Había sido una llamada corta, pero me había dado una fuerza inmensa. Mi apuesta no había sido en vano. La primera piedra de mi plan estaba sólidamente colocada. El éxito de la llamada a Gaspar me dio ánimos. Sabía que tenía que darme prisa. Esa noche seguí buscando joyas en mis viejas agendas. La siguiente en la lista era Noah. Su número fue fácil de encontrar. Con su carácter extrovertido y su trabajo en los medios, manteníamos el contacto a través de las redes sociales. Había visto que Noah publicaba a menudo artículos mordaces sobre problemas sociales. Confiaba en que la pasión por la justicia que ardía en su corazón seguía tan viva como en sus años de estudiante. Pulsé el botón de videollamada. Pronto, el rostro sonriente de Noah, con su característico pelo corto, apareció en la pantalla. Profesora, qué sorpresa. Justo pensaba llamarla este fin de semana. ¿Echo tanto de menos la manzanilla que preparaba? Exclamó Noah con una gran sonrisa. Ver que mi antigua alumna conservaba su alegría y vitalidad me alivió el corazón. Cuando quieras, muchacha, ven cuando quieras, que te prepararé todo el té que desees. ¿Mucho trabajo últimamente? Pues ya sabe lo de siempre, peleándome con las palabras día y noche. Pero, profesora, ¿le pasa algo? No tiene buena cara. Era tan perspicaz como siempre. No le di más rodeos. Noah, necesito tu ayuda. Es un asunto muy serio. Necesito tu habilidad para escribir, pero sobre todo, necesito tu valentía y tu sentido de la justicia. La sonrisa desapareció del rostro de Noah. Me miró con atención, con una expresión de preocupación. Dígame, profesora, ¿tan grave es? Le conté la historia de Alba. Esta vez fui más específica. Le dije que mi yerno era un CEO famoso, con poder y una amplia red de contactos. Le dije que sería una batalla desigual y que sacar la verdad a la luz podría ser muy peligroso. Noah escuchó mi historia en silencio. A medida que hablaba, su ceño se fruncía cada vez más. Cuando terminé, no respondió de inmediato. Me miró fijamente a través de la pantalla. En sus ojos vi la misma chispa que había visto innumerables veces en sus años de estudiante. La chispa del odio hacia la injusticia. Profesora, dijo Noah, con la voz firme. Fue usted quien me enseñó que la palabra puede ser un arma. Que se puede usar para embellecer el mundo, pero también para desenterrar la oscuridad. Elegí el segundo camino y nunca me he arrepentido. No puedo mirar para otro lado en el caso de Alba. No se preocupe, profesora. No está sola. Estaré con usted hasta el final. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, Noah. No me dé las gracias. Usted me enseñó a escribir la verdad. No puedo permitir que luche sola contra la injusticia. Organicemos una reunión, profesora. Usted, yo y el abogado. Tenemos que vernos. El último era Félix, el caso más difícil. Félix era muy introvertido y no usaba las redes sociales convencionales. Solo tenía una vieja dirección de correo electrónico suya. Dudé un momento, pero decidí escribirle un correo corto, sin muchas esperanzas. Félix, soy tu profesora, Elvira. No sé si todavía usas este correo. Me encuentro con un gran problema relacionado con la tecnología y necesito la ayuda de un experto en ciberseguridad competente y de confianza. Fuiste el primero en quien pensé. Si ves este correo, ¿podrías llamarme a este número? Envié el correo con un nudo en el estómago. Pasó un día y no hubo respuesta. Empecé a desanimarme, pero esa noche, tarde, mientras me preparaba para acostarme, recibí una llamada de un número desconocido. Diga, pregunté con cautela. Profesora, soy Félix. Acabo de leer su correo. La voz de Félix era tan seca como la recordaba, pero fue directo al grano. Estaba tan contenta que no me salían las palabras. Félix, pensé que no lo recibirías. Mi sistema filtra bien los correos desconocidos. Estaba en la carpeta de spam. Acabo de verlo. ¿Tiene problemas con alguien del sector tecnológico? Félix preguntó directamente, sin saludos innecesarios. Su franqueza me inspiró aún más confianza. Le di el nombre de Adrián Vega y el de su empresa. Hubo un breve silencio al otro lado, seguido del sonido de un teclado. Unos segundos después, Félix habló. Conozco a este tipo. Su empresa se especializa en aplicaciones que recopilan datos de los usuarios. Investigaré si tienen alguna vulnerabilidad. Estas empresas suelen tener una seguridad laxa y transacciones financieras opacas. Esa podría ser su debilidad. Entonces, ¿puedes ayudarme? Sí, deme algo de tiempo. Se reunirá en Madrid con el abogado y la periodista, ¿verdad? Dígame la hora y el lugar y allí estaré. Al colgar,
Suspiré aliviada. Por fin, mi ejército estaba reunido. Un abogado agudo, una periodista valiente y un genio de la ciberseguridad. 3 alumnos, 3 personalidades diferentes, pero todos con el mismo respeto por la justicia. Esa noche, por primera vez desde que Alba regresó, pude dormir en paz. Unos días después, le dije a Alba que tenía que ir a Madrid para arreglar unos papeles de mi pensión. Ella, sin sospechar nada, solo me dijo que tuviera cuidado. Cogí el primer autobús. Mi corazón era una mezcla de preocupación y determinación. El lugar de encuentro era una pequeña cafetería en un callejón tranquilo, elegida por Gaspar. Dijo que era un lugar lo suficientemente privado para hablar. Llegué un poco antes de la hora. La cafetería era sencilla y acogedora. Elegí una mesa en un rincón. Pocos minutos después, llegó Gaspar. El antiguo chico delgado y pequeño era ahora un hombre maduro con una camisa blanca y pantalones bien planchados. Sus gafas seguían siendo gruesas, pero su mirada era mucho más aguda y segura. «Profesora, ha llegado. ¿Ha tenido buen viaje?», dijo Gaspar, inclinando la cabeza respetuosamente. Pronto llegó Noah. Seguía siendo la misma chica enérgica con vaqueros, una camiseta y una elegante chaqueta. Nos saludó a Gaspar y a mí con alegría. El último en llegar fue Félix. Con una sudadera con capucha y una mochila, parecía un estudiante universitario. Saludó con un silencioso asentimiento de cabeza, se sentó y abrió directamente su portátil. Nuestro reencuentro fue solemne y tenso. Después de pedir las bebidas, no perdí más tiempo. Puse sobre la mesa la memoria USB con las pruebas de la infidelidad. Esto es lo primero que he conseguido. Y entonces le conté toda la historia. Esta vez, sin omitir ningún detalle. La violencia que sufrió Alba, la arrogante provocación de Adrián por teléfono. Intenté mantener la calma, pero al hablar de los moratones en el cuerpo de mi hija, se me quebró la voz. Cuando terminé, mis 3 alumnos se quedaron en silencio. El aire en la cafetería se sentía pesado. Gaspar fue el primero en hablar. Su voz era fría y afilada como un cuchillo. «Profesora, con estas pruebas de infidelidad, es más que suficiente para ganar el divorcio de Alba y la custodia. Pero si quiere, como dice, destruir por completo a Adrián Vega, esto no es suficiente. Su confesión por teléfono es una debilidad fatal, pero al no tener grabación, es difícil usarla como prueba legal. Para la agresión, necesitamos un informe médico o el testimonio de un testigo. De lo contrario, será muy difícil procesarlo». Noah apretó los puños. Sus ojos ardían de ira. «No podemos dejar que un hipócrita violento como este se salga con la suya, profesora. Tenemos que contárselo todo al mundo. Pero como dice Gaspar, no podemos actuar precipitadamente. Si publicamos la agresión sin pruebas sólidas, podría demandarnos por difamación. Tenemos que atacarlo de forma sistemática, por donde menos se lo espere». Mientras Gaspar y Noah discutían, Félix tecleaba en silencio. De repente, se detuvo y giró la pantalla de su portátil hacia nosotros. Estaba llena de diagramas y códigos complejos. «Su empresa gestiona una aplicación móvil con más de 5 millones de usuarios», dijo Félix con calma. «Esta aplicación solicita una cantidad irrazonable de permisos de acceso al teléfono del usuario. He encontrado pruebas de que recopilan en secreto información personal de sus clientes y la venden a terceros. Esto es un delito grave. Además, sus informes financieros tienen varios puntos opacos. Hay indicios de blanqueo de capitales a través de facturación publicitaria falsa». La información de Félix fue un rayo de luz en nuestro plan hasta ahora incierto. Gaspar, Noah y yo nos quedamos sin palabras. «Esto es», exclamó Noah en voz baja. «Esta es la primera bala. No atacaremos su vida privada directamente. Empezaremos por su reino, lo que más le enorgullece». En aquella mesa de una pequeña cafetería, el contorno de un plan maestro comenzó a tomar forma. Gaspar lo analizó. «Procederemos por fases. Fase 1. Sacudir los cimientos. Félix filtrará las pruebas técnicas. Noah, ¿puedes usar tus contactos para publicar un análisis anónimo en alguna comunidad de expertos en TI o en un blog de seguridad informática?» Noah asintió con firmeza. «Puedo hacerlo. Conozco a un par de periodistas especializados en esto. Si empezamos con sospechas técnicas, nadie sospechará de nuestro motivo personal». Félix añadió. «Una vez que esos artículos se publiquen, puedo lanzar un pequeño ataque para colapsar la web de su empresa durante unas horas y dejar un mensaje de advertencia sobre los problemas de datos de los usuarios. Eso atraerá la atención de los principales medios». «Perfecto», asintió Gaspar. «Cuando la opinión pública se centre en la empresa, pasaremos a la fase 2. Ataque a la reputación. Noah, entonces empezarás a filtrar las fotos de la infidelidad, como si fuera un descuido. Primero las que no se vean claramente los rostros, para que los propios internautas se encarguen de sacar su nombre. La presión de los socios, inversores y usuarios lo acorralará.
Escuchaba el plan de mis alumnos con una mezcla de admiración y temor. Eran tan meticulosos, tan agudos. ¿Y el golpe de gracia?, pregunté. Gaspar me miró con una mirada decidida y dijo: el golpe de gracia tenemos que hacer que se lo dé él mismo, profesora. Cuando su negocio se tambalee y su reputación esté amenazada, su naturaleza violenta e incontrolable saldrá a la luz. Seguramente irá a buscarla a usted y a Alba para desahogarse. Y en ese momento, tenemos que asegurarnos de obtener pruebas. La reunión terminó. Se había trazado un plan de ataque meticuloso y de múltiples capas. Miré a mis 3 alumnos y sentí una gratitud infinita desde lo más profundo de mi corazón. No solo me estaban ayudando, estaban luchando conmigo por la justicia. Salimos de la cafetería con diferentes emociones, pero con un único objetivo. La verdadera guerra acababa de empezar. De vuelta en Asturias, intenté mantener mi rutina habitual para que Alba no sospechara nada. Durante el día, cuidaba el jardín con ella, cocinábamos y leíamos, pero por la noche, la ansiedad me consumía. Seguía con el corazón en un puño el progreso del plan a través de los breves mensajes cifrados que me enviaban Noah y Gaspar. Tal como estaba previsto, 2 días después de la reunión, sonó el primer disparo. Félix, a través de un intermediario, filtró los datos técnicos sobre la recopilación de datos de usuarios a un conocido grupo de blogueros de tecnología que operaban de forma anónima. Inmediatamente, en una comunidad de expertos en seguridad, apareció un largo y detallado análisis con un título provocador: la app X de la empresa Y, comodidad para ti o una mina de oro para ellos. El artículo no afirmaba directamente que fuera un delito, pero presentaba pruebas irrefutables, como el problema de que la aplicación solicitaba permisos de acceso excesivos y fragmentos de códigos sospechosos que mostraban que los datos se enviaban a servidores desconocidos. El autor lanzaba preguntas incisivas, amplificando la preocupación latente entre los usuarios sobre la privacidad de sus datos. Aunque no entendía mucho de tecnología, la explicación de Noah me hizo comprender que habían encendido la mecha de forma muy astuta. Esa mecha, que comenzó en una comunidad de expertos, se extendió rápidamente a las redes sociales. Muchos usuarios empezaron a revisar las aplicaciones instaladas en sus teléfonos y descubrieron cosas extrañas a las que antes no habían prestado atención. Una ola de sospecha e indignación comenzó a crecer. Unos días después, cuando el tema estaba en su apogeo, Noah lanzó el segundo ataque. Esta vez, en un blog de economía, también de forma anónima, publicó un artículo que planteaba dudas sobre la opaca captación de inversores de la empresa de Adrián y los contratos publicitarios anormalmente altos. El artículo analizaba los informes financieros públicos, señalaba las partes ilógicas y se preguntaba si esto no sería una forma sofisticada de blanqueo de capitales. Los 2 ataques consecutivos crearon una enorme tormenta mediática. Adrián ya no podía quedarse de brazos cruzados. Su empresa emitió inmediatamente un comunicado de prensa, negando todas las acusaciones y afirmando que se trataba de un acto despreciable de la competencia para dañar su reputación. Su equipo de relaciones públicas se esforzó al máximo para calmar la crisis y desviar la opinión pública. Pero justo en ese momento, Félix asestó el tercer golpe. Exactamente a medianoche, la página web de la empresa de Adrián se cayó de repente. En lugar de su elegante interfaz, apareció una pantalla negra con letras blancas en el centro: tus datos no están seguros. Protégete. Esta frase permaneció durante unos 30 minutos y luego desapareció. El sitio web volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado, pero esos 30 minutos fueron más que suficientes. Miles de personas hicieron capturas de pantalla, que se difundieron a la velocidad de la luz. Este incidente convirtió la sospecha en una crisis de confianza. Fue como una declaración que confirmaba que todos los artículos anónimos anteriores eran ciertos. A la mañana siguiente, varios medios de comunicación digitales importantes se hicieron eco de la noticia. Esta vez, ya no podían ignorarlo. El nombre de Adrián y su empresa ocuparon las portadas de varios periódicos, no con elogios por su éxito, sino con la palabra escándalo. Leí cada artículo con las manos temblorosas. El plan estaba funcionando a la perfección. La sólida fortaleza que Adrián había construido a su alrededor comenzaba a agrietarse. Antes de que la tormenta sobre los datos y las finanzas amainara, Noah decidió que era el momento de lanzar la segunda ofensiva, dirigida directamente a la reputación personal de Adrián. Era un movimiento muy arriesgado, un paso en falso y podrían ser demandados por difamación. Pero Noah lo calculó todo meticulosamente. No usó las fotos nítidas que Iker había proporcionado. En su lugar, eligió unas cuantas fotos tomadas desde lejos y de baja calidad. Una era de Adrián y la secretaria paseando de espaldas en un resort de lujo. Otra era de los 2 sentados en un coche, donde solo se veía parte del rostro de la mujer y el reconocible reloj de lujo en la muñeca de Adrián.
La última foto los mostraba entrando juntos en el vestíbulo de un lujoso apartamento. Noah creó una cuenta anónima en un conocido foro donde se comentaban noticias de famosos y empresarios. Publicó las fotos con un texto sugerente: la historia que sale a la luz. El CEO de la empresa tecnológica de la que todos hablan, pensábamos que solo tenía problemas en los negocios, pero su vida privada es peor. Dejando a su esposa en casa para tener una aventura con su joven secretaria. ¿No os resultan familiares esa espalda y ese reloj? La publicación se hizo a la hora de mayor actividad en Internet, por la noche. El efecto que produjo superó todas las expectativas. Fue como arrojar una cerilla a un barril de pólvora. La publicación se volvió viral en las redes sociales. Los internautas, con sus increíbles habilidades de investigación, se lanzaron al caso de inmediato. Empezaron a comparar el reloj de la foto con el que Adrián llevaba en actos públicos. Descubrieron que el traje que llevaba en la foto era el mismo que había usado en una reciente firma de contrato. Incluso encontraron las redes sociales personales de la secretaria y compararon su figura y peinado con la mujer de la foto. En una sola noche, el nombre de Adrián Vega volvió a ser el centro de todas las conversaciones. Pero esta vez, trascendió el mundo de la tecnología y la economía para llegar al gran público. Las búsquedas de Adrián Vega infidelidad, traidor, CEO amante se dispararon. Yo, en Asturias, no pude dormir en toda la noche. Refrescaba constantemente las redes sociales, leyendo cada comentario. Gente insultándolo, condenándolo y compadeciendo a Alba. El corazón me latía como si fuera a estallar. Por un lado, sentía una satisfacción perversa al ver cómo se desmoronaba su máscara de hipocresía, pero por otro, me dolía por mi hija. La triste historia de mi niña se estaba convirtiendo en el cotilleo de todo el mundo. Me sentí cruel por haber provocado todo esto. A la mañana siguiente, vi a Alba sentada en silencio junto a la ventana. Tenía el móvil en la mano, con la mirada perdida. Supe que había leído las noticias. Me acerqué lentamente y le puse una mano en el hombro. Alba. Alba levantó la cabeza para mirarme. Tenía los ojos rojos e inyectados en sangre. No lloraba, pero su expresión era más dolorosa que el llanto. Mamá. ¿Cómo se ha enterado todo el mundo? ¡Qué vergüenza! La abracé y le acaricié la espalda. No tienes nada de qué avergonzarte. La vergüenza es para el que comete el pecado, no para la víctima. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era Gaspar. Profesora, ha empezado a contraatacar. Ha enviado burofaxes a través de sus abogados a varios medios importantes, amenazándolos para que retiren los artículos. Pero no pasa nada. Nuestras publicaciones son anónimas y sin pruebas concluyentes. No puede hacer nada. Cuanto más se revuelva, más pensará la gente que, quien se pica, ajos come. Todo está bajo control. Usted mantenga la calma y quédese al lado de Alba. La voz tranquila de Gaspar me tranquilizó. Era cierto. Ahora no podía flaquear. Tenía que ser fuerte para ser el pilar de mi hija. La guerra aún no había terminado. La doble tormenta del escándalo empresarial y la controversia sobre su vida personal asestó un golpe mortal a la imagen de empresario joven, exitoso y visionario que Adrián había cultivado con tanto esmero. Pudo detener algunos artículos de menor importancia con dinero, pero no pudo silenciar los comentarios, ni la boca de los internautas. Y lo que es más importante, no pudo controlar la reacción de sus socios comerciales. En el mundo de los negocios, la confianza personal en un líder a veces es más importante que las cifras de un informe financiero. Un CEO bajo sospecha de engañar a sus clientes y traicionar a su esposa ya no era un socio fiable. Los primeros en actuar fueron un fondo de inversión de Londres. Habían invertido una cantidad significativa en la empresa de Adrián en la última ronda de financiación. Los inversores extranjeros suelen dar mucha importancia a la ética empresarial y la responsabilidad social. En cuanto estalló el escándalo, enviaron inmediatamente una delegación a España para evaluar la situación de primera mano. La reunión se desarrolló en un ambiente de máxima tensión. Por mucho que Adrián intentara dar explicaciones y tranquilizarlos, las pruebas ambiguas que circulaban por Internet y su actitud evasiva ante los problemas técnicos hicieron que perdieran por completo la confianza en él. 2 días después, la sede de Londres emitió un breve comunicado de prensa. Anunciaban que, debido a preocupaciones sobre la transparencia y la cultura corporativa, suspendían temporalmente cualquier inversión adicional en la empresa de Adrián y reevaluarían todas sus colaboraciones. El anuncio, aunque envuelto en un lenguaje diplomático, era en la práctica una sentencia de muerte. Fue la señal para todo el mercado de que la empresa de Adrián tenía serios problemas. El efecto dominó comenzó. Un importante socio nacional, una compañía de telecomunicaciones que colaboraba en la distribución de su aplicación, siguió su ejemplo de inmediato.
Temían que el escándalo de Adrián afectara negativamente a la imagen de marca que habían construido durante décadas. Se convocó una reunión de urgencia y se tomó una decisión. Suspendieron temporalmente el contrato de promoción de la aplicación en su plataforma. No podían tolerar que un CEO con una imagen de infidelidad y engaño apareciera junto a su marca. Al perder un canal de distribución y promoción crucial, el número de nuevos usuarios de la aplicación se desplomó. Al mismo tiempo, decenas de miles de usuarios existentes desinstalaron la aplicación por temor a los problemas de seguridad. Los ingresos de la empresa cayeron en picado. Adrián estaba completamente desquiciado. Como una bestia herida, buscaba frenéticamente una forma de contraatacar, pero no sabía quién era su enemigo. Sospechaba de todos, desde la competencia hasta sus propios empleados. Despidió a varios miembros del equipo de marketing por incompetencia. Gritaba en las reuniones y rompía objetos en su despacho. La imagen del CEO tranquilo y sofisticado había desaparecido por completo, dejando a un hombre nervioso, paranoico e incontrolable. Mientras tanto, mis alumnos y yo observábamos en silencio todos sus movimientos. Gaspar me llamó. Su voz era una mezcla de emoción y cautela. Profesora, nuestro plan está teniendo más éxito del esperado. Se está destruyendo a sí mismo. La fase 3 se acerca. Ya no tiene nada que perder. Y una bestia acorralada es capaz de las mayores locuras. Profesora, usted y Alba deben tener mucho cuidado. Prepárense bien. El momento de asestar el golpe de gracia está cerca. Las palabras de Gaspar me llenaron de alegría y ansiedad al mismo tiempo. Alegría porque el día de la justicia se acercaba, pero también preocupación por nuestra seguridad. Sabía lo aterrador que podía ser el último coletazo de esa bestia. La deserción de socios e inversores llevó a la empresa de Adrián al borde del colapso. Las acciones, que él siempre había exhibido con orgullo, ahora caían en picado. De ser una acción tecnológica estrella, se había convertido en papel mojado del que todos querían deshacerse. No entendía mucho de bolsa, pero incluso en las noticias económicas de la mañana podía intuir su desastrosa situación. La presión final vino de aquellos que una vez lo habían encumbrado, el consejo de administración y los principales accionistas. A ellos no les importaba su vida privada ni sus problemas de violencia doméstica. Solo les importaba una cosa, el dinero. Y ahora, Adrián se había convertido en el destructor de su patrimonio. Se convocó una junta extraordinaria. Gaspar me informó de la noticia a través de una fuente interna. Profesora, su día del juicio final se acerca. No lo mantendrán en su puesto ni un día más. Podía imaginar el ambiente de aquella reunión. Adrián, que una vez fue la estrella y la esperanza de la empresa, ahora sentado frente a miradas frías y acusadoras, intentaría defenderse, culpar a factores externos y a enemigos invisibles. Pero ya era demasiado tarde. Las cifras en caída libre no mentían. El abandono de los inversores era una realidad innegable. Finalmente, el anciano presidente del consejo, que una vez le había dado palmaditas en la espalda elogiándolo, tuvo que tomar la decisión final. Votaron, y el resultado fue unánime. Adrián Vega fue destituido de su cargo de director ejecutivo. Esa misma tarde, se envió un comunicado oficial a todos los medios. La empresa anunciaba que aceptaba la dimisión que el señor Vega había presentado por motivos personales y que se nombraba a un director interino para reestructurar la compañía. La palabra dimisión era solo un eufemismo para ocultar la cruda realidad de que había sido despedido sin contemplaciones. Cuando leí la noticia en la prensa digital, el corazón me latió con fuerza. «Mamá, ¿cómo se ha enterado todo el mundo? ¡Qué vergüenza!». La abracé y le acaricié la espalda. «No tienes nada de qué avergonzarte. La vergüenza es para el que comete el pecado, no para la víctima». Justo en ese momento sonó mi teléfono. Era Gaspar. «Profesora, ha empezado a contraatacar. Ha enviado burofaxes a través de sus abogados a varios medios importantes, amenazándolos para que retiren los artículos. Pero no pasa nada. No tenía ni idea de que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse». Apreté el móvil que tenía en la mano y le envié un mensaje corto a Gaspar. «Estoy preparada». Como esperaba, la furia de Adrián no tardó en llegar. La tragedia estalló apenas un día después de que se conociera la noticia de su despido. Era una tarde en la que una fina llovizna caía sobre Asturias. Alba y yo preparábamos la cena cuando oímos el chirrido de un coche frenando bruscamente frente a la verja de casa. Un sonido estridente y espeluznante. Un mal presentimiento me recorrió. Corrí a la ventana. El conocido deportivo negro de Adrián estaba justo delante de la verja. La puerta del coche se abrió de golpe y Adrián salió tambaleándose. Olía a alcohol, su ropa estaba arrugada y su pelo, siempre impecablemente peinado, estaba revuelto. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban como los de una bestia salvaje.
Sin siquiera pensar en llamar al timbre, empezó a patear la verja de hierro. ¡Bum! ¡Bum! El ruido resonó con estruendo. «Abrid, Evira, Alba, salid los dos ahora mismo». Alba, pálida de terror, se escondió detrás de mí. «Mamá, tengo miedo». La abracé con fuerza, pero mi mente estaba extrañamente fría. Gaspar me había advertido que me preparara para esta situación. Le susurré al oído a mi hija. «Alba, no tengas miedo. Sube a tu habitación, cierra la puerta con llave, y pase lo que pase, no salgas. Haz caso a mamá». Mientras hablaba, con manos temblorosas, saqué el móvil del bolsillo de mi abrigo. Pulsé el botón de grabar y lo volví a guardar rápidamente, dejando que la lente de la cámara apuntara hacia afuera por una pequeña abertura. Como no salíamos, Adrián se volvió aún más loco. Retrocedió unos pasos, tomó carrerilla y se lanzó con todo su cuerpo contra la verja. La vieja verja de madera no pudo soportar el impacto, y el cerrojo se rompió, abriéndose de par en par. Entró en el patio, tambaleándose y soltando una sarta de insultos. «Zorras, os habéis atrevido a joderme, a arruinarme la vida. ¿Qué coño os he hecho yo? Os di una vida de lujo y os atrevéis a apuñalarme por la espalda». Irrumpió en la casa. Sus ojos enloquecidos recorrieron el salón hasta detenerse en mí. «Tú, vieja bruja, todo esto ha sido idea tuya. ¿Quién te crees que eres para desafiarme?» Se abalanzó sobre mí y levantó la mano como para abofetearme. Por reflejo, retrocedí. Tropecé con la pata de una mesa y caí sentada en el sofá. No llegó a pegarme, pero su ira explotó contra otro objetivo. Agarró el jarrón con hortensias que yo había puesto por la mañana y lo estrelló contra la pared. El jarrón se hizo añicos, y el agua y las flores salpicaron por todas partes. «¿Destruir? ¿Queréis destruirme? Pues yo voy a destruir esta casa de mierda». Empezó a romper todo lo que encontraba a su paso. El ruido de platos rotos, mesas y sillas volcadas resonaba con estrépito. El salón, que yo siempre había cuidado con tanto esmero, se convirtió en un instante en un campo de batalla. Cuán asustada estaría Alba arriba, oyendo todo esto. Oí débilmente sus sollozos. Adrián, agotado, se detuvo en medio del salón en ruinas, jadeando. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa salvaje. «¿Lo ves? Esto es solo el principio. He perdido mi trabajo, mi reputación, todo. Ya no tengo nada». Miles de personas hicieron capturas de pantalla, que se difundieron a la velocidad de la luz. Este incidente convirtió la sospecha en una crisis de confianza. Fue como una declaración que confirmaba que todos los artículos anónimos anteriores eran ciertos. A la mañana siguiente, varios medios de comunicación digitales importantes se hicieron eco de la noticia. Esta vez, ya no podían ignorarlo. El nombre de Adrián y su empresa ocuparon las portadas de varios periódicos. Después de su ataque de destrucción, se desplomó en el único sofá que quedaba intacto. Me miraba fijamente con sus ojos brillantes de rabia. Parecía disfrutar de mi miedo, de la imagen de una anciana indefensa ante su violencia. Pero se equivocaba. Aunque por fuera temblaba, mi razón interior estaba fría como el hielo. Sabía que necesitaba obtener más confesiones. «Pero vosotras dos tenéis mucho que perder. Tenéis a Leo, ¿sabes? ¿Crees que voy a dejar que lo criéis tan tranquilamente? Iré a juicio. Lo recuperaré. Haré que no volváis a verle la cara en vuestra puta vida. Y la vida de tu hija la voy a destrozar hasta que no pueda ni levantar la cabeza». Cada una de sus crueles amenazas se estaba grabando nítidamente en el móvil que guardaba en el bolsillo de mi abrigo. La furia de Adrián aún no había terminado. Fuiste tú quien educó mal a tu hija y por eso estamos así. Pegar no es educar, repliqué débilmente. ¿Y qué es si no?, gritó levantándose de un salto. Es mi mujer. Tengo derecho. ¿Creéis que podéis hundirme con los rumores de mierda que circulan por internet? Escuchadme bien, volveré a levantarme y entonces os haré sufrir más que si os matara. Justo en ese momento, un grito agudo desde el piso de arriba interrumpió su amenaza. «Fuera, fuera de nuestra casa ahora mismo». Era Alba. Me giré sorprendida hacia las escaleras. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero ya no era el miedo, sino la ira, lo que la hacía temblar de pies a cabeza. Tenía los ojos rojos e inyectados en sangre, pero su mirada estaba llena de odio y determinación. Ya no era la Alba débil y sumisa que yo conocía. El dolor y la humillación la habían hecho más fuerte que nunca. La aparición y la actitud de Alba sorprendieron incluso a Adrián. Se quedó paralizado un momento, y luego una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Vaya, la cobarde ha aprendido a gritar. Baja aquí. Vamos a hablar de marido a mujer». «Tú ya no eres mi marido», gritó Alba con voz afilada. «Alguien tan violento y cruel como tú no merece ser marido ni padre. Has arruinado mi vida, ¿y ahora quieres arruinar también la de mi madre? Lárgate antes de que llame a la policía». La palabra policía pareció tocar un nervio en Adrián.
A pesar del alcohol y la locura, su naturaleza calculadora no lo había abandonado. Sabía que si llegaba la policía, la situación se volvería extremadamente desfavorable para él. Nos señaló a Alba y a mí, alternando la mirada. Bien. Muy bien. Seguid protegiéndoos la una a la otra. Ya veréis. No os dejaré en paz. Con esas palabras, salió tambaleándose por la puerta. Antes de irse, nos lanzó una última mirada cargada de odio. El portazo de la verja resonó en el silencioso callejón. Solo cuando su coche desapareció, Alba se derrumbó, cubriéndose la cara con las manos y rompiendo a llorar desconsoladamente. Corrí a abrazarla, pero esta vez supe que estas eran lágrimas de liberación y resistencia, estallando después de tanta opresión. La dejé llorar un momento y luego le dije suavemente: «Lo has hecho muy bien, Alba. Has sido muy valiente». Y saqué el móvil del bolsillo de mi abrigo. Pulsé el botón para detener la grabación. Mis manos aún temblaban, pero mi corazón latía con el pulso de la victoria. Reproduje el archivo de audio. Todo estaba allí. Su voz gutural, sus palabras admitiendo la agresión, sus crueles amenazas. Todo, grabado con una claridad innegable. Esta era la prueba fatal, la última bala que acabaría con ese monstruo. Sin perder un segundo, envié el archivo de audio a Gaspar a través del canal seguro que Félix había instalado. Y añadí una línea de mensaje: «Gaspar, ha llegado el momento». Apenas unos minutos después de enviar el archivo de audio, Gaspar me llamó. Su voz era una mezcla de la tensión de un abogado ante un caso crucial y la ira de un alumno que escucha que su profesora y su familia han sido amenazadas. «Profesora, lo he escuchado todo. Es increíble. ¿Está usted bien? ¿Y Alba?» «Estoy bien. Alba está un poco asustada. Nada más. ¿Qué hacemos ahora?» Mi voz aún temblaba. «No se preocupe», la voz de Gaspar se volvió dura como el acero, llena de determinación. «Con este archivo de audio, junto con las fotos de la agresión y las pruebas de infidelidad, solicitaré mañana a primera hora una orden de alejamiento de emergencia al juzgado. Con estas pruebas, el juez no tendrá motivos para denegarla. Una vez que se emita la orden, tendrá prohibido acercarse a menos de 100 metros de usted y de Alba. Si la infringe, la policía tendrá autoridad para detenerlo de inmediato». Las palabras de Gaspar me trajeron un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Una simple hoja de papel del juzgado se sentía como una muralla invisible que nos protegería de esa bestia feroz. Como dijo Gaspar, a la mañana siguiente completó todos los trámites. A mediodía, me envió una foto de la orden judicial, sellada en rojo por el tribunal. Al ver ese sello, rompí a llorar. Lágrimas de alivio. Por fin la justicia había hablado. Pero eso no era todo. En cuanto recibió la orden del tribunal, Gaspar se la envió a Noah. Y entonces se asestó el golpe final. Esa tarde, en el portal de noticias donde trabajaba Noah, se publicó un artículo de investigación en exclusiva, firmado con su nombre real. El titular era corto, pero contundente: la verdadera cara del CEO Adrián Vega. Ya no eran rumores anónimos ni fotos borrosas. El artículo de Noah era un acta de acusación sistemática, lógica y respaldada por pruebas impecables. Comenzaba reanalizando las acusaciones de venta de datos de usuarios y fraude financiero. A continuación, publicaba las fotos nítidas y sin censura de la infidelidad, identificando a la secretaria y los lugares donde se encontraban. Pero la parte más impactante estaba al final del artículo. Noah transcribió literalmente partes del archivo de audio que le había enviado: los insultos soeces, la confesión de que educaba a su mujer, las crueles amenazas, todo expuesto a la sociedad. Debajo de la transcripción, adjuntó una foto de la orden de alejamiento de emergencia del tribunal, que confirmaba definitivamente la naturaleza violenta y peligrosa de Adrián Vega. En cuanto se publicó el artículo, el impacto fue sin precedentes. No solo se compartió a la velocidad de la luz, sino que todos los demás medios de comunicación importantes se hicieron eco de la noticia, citando el artículo. De la noche a la mañana, Adrián Vega pasó de ser un CEO controvertido a un enemigo público. Ya nadie lo defendía, nadie dudaba. Todo era demasiado evidente. La indignación social alcanzó su punto máximo. La gente no solo estaba horrorizada por su infidelidad, sino también por su violencia y su desprecio por la ley. La caída de Adrián Vega fue total. Perdió su carrera, su reputación, sus relaciones y ahora, a los ojos de todos, incluso su humanidad. Se hundió en el pozo de sus propios pecados. Leí el artículo y los comentarios furiosos de los internautas. No sentí ninguna satisfacción en mi corazón, solo una vaga tristeza. Tristeza por mi hija, y tristeza por un ser humano que había destruido su propia vida por arrogancia y crueldad. La guerra había terminado. Después de que pasara la tormenta mediática, todo se calmó.
Adrián Vega desapareció por completo de la vista del público. Ya no le quedaban fuerzas ni voluntad para resistir. Gracias a las pruebas irrefutables que Gaspar presentó ante el tribunal, las pruebas de infidelidad, la grabación de la confesión de la agresión, la orden de alejamiento, el proceso de divorcio de Alba fue sorprendentemente rápido y sencillo. El día del juicio, Adrián no se presentó. Solo acudió su abogado. Su abogado no presentó ninguna objeción y aceptó en silencio todas las demandas de Alba. Probablemente él también sabía que cualquier discusión solo haría que la situación de su cliente fuera aún más miserable. Alba obtuvo la custodia de Leo. En cuanto a los bienes, no pidió mucho, solo una pensión alimenticia razonable para su hijo. Me dijo que quería empezar de cero por sus propios medios, que no quería tener nada que ver con ese dinero sucio. El día que fuimos a Madrid a recoger a Leo, hacía un tiempo maravilloso. El niño, que había estado con sus abuelos paternos, estaba notablemente más delgado. En cuanto nos vio a su madre y a mí, rompió a llorar y corrió hacia nosotras con los brazos abiertos. En el momento en que Alba abrazó a su pequeño y precioso hijo, aspirando el olor familiar de su pelo, supe que mi hija había recuperado la mayor fuerza vital de su vida. Todo el dolor y las heridas parecían derretirse en ese abrazo. De vuelta en Asturias, mi pequeña casa se llenó de nuevo con las risas de un niño. La vida de nuestra nueva familia de 3 fue encontrando poco a poco su lugar. Alba había cambiado mucho. Ya no era la mujer triste y asustada de antes. En su lugar, se percibía la calma y la fortaleza de una mujer que ha superado una tormenta. Pasaba la mayor parte del tiempo cuidando de Leo, dándole todo el amor que no había podido darle durante el tiempo que estuvieron separados. Pero yo sabía que, para que Alba sanara de verdad, necesitaba reencontrarse a sí misma, encontrar su propia independencia y su valor. Una tarde, después de que Leo se durmiera, me senté con mi hija. Alba, ¿has pensado en tus planes para el futuro? Alba me miró con una determinación que nunca antes había visto. Mamá, no puedo vivir dependiendo de ti para siempre. Llevo demasiado tiempo sin hacer nada. He olvidado todo lo que sabía. Quiero volver a estudiar. He encontrado un curso online de marketing digital. Quiero ganar mi propio dinero para criar a Leo y cuidar de ti. Al escuchar a mi hija, no pude contener las lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad y orgullo. Mi hija, por fin, se había convertido en una verdadera adulta. A partir de entonces, Alba se volcó en sus estudios. Durante el día, llevaba a Leo a la guardería y se sentaba en su escritorio, absorta en sus clases online. Por la noche, después de que el niño se durmiera, hacía sus tareas hasta tarde. Ver la delgada espalda de mi hija bajo la luz de la lámpara de estudio me llenaba de ternura y orgullo. Sobre las cenizas, poco a poco, estaba reconstruyendo su vida. La vida transcurría así, en paz. Por las mañanas, yo llevaba a mi nieto a la guardería y luego cuidaba del jardín. A mediodía esperaba a que mi hija terminara de estudiar para prepararle la comida, y por la tarde íbamos juntas a recoger a Leo. Y por la noche, los 3 nos reuníamos en la cocina para preparar la cena juntos. Los moratones en el cuerpo de Alba habían desaparecido hacía mucho tiempo, y aunque las heridas de su corazón aún no habían sanado por completo, se estaban curando gradualmente con el amor de la familia, la paz de Asturias y la esperanza de un futuro mejor. El cielo de mi hija, por fin, volvía a estar despejado. Un mes después de que se oficializara el divorcio de Alba, invité a Gaspar, Noah y Félix a Asturias. Les dije que no era una muestra de gratitud, sino una comida familiar. Quería que supieran que ya no eran solo mis antiguos alumnos, sino miembros valiosos de mi pequeña familia. La comida se preparó en el patio trasero, bajo una bugambilla de color púrpura. Cociné yo misma todos los platos que a ellos les gustaban en su época de estudiantes. Alba también se arremangó y me ayudó. Se la veía radiante y llena de vida. Leo no se separaba del tío Gaspar, la tía Noah y el tío Félix, presumiendo de sus nuevos juguetes. El ambiente era cálido y familiar. No quedaba ni rastro de los difíciles días pasados. Nos sentamos juntos y hablamos de viejos tiempos. Aquellos jóvenes inocentes eran ahora miembros exitosos y fiables de la sociedad. Al mirarlos, sentí un orgullo indescriptible. Hacia el final de la comida, Gaspar se levantó con una taza de infusión caliente en la mano. Profesora, hoy hemos venido no solo para verla a usted y a Alba, sino para celebrar un nuevo comienzo. La admiramos de verdad. Su fuerza y determinación nos han dado un gran valor. Noah y Félix asintieron. Noah, con su habitual energía, añadió: Es verdad, profesora. Con este caso, he aprendido una gran lección como periodista. La verdad y el coraje son las armas más poderosas. Sonreí y negué con la cabeza. Miré a cada uno de mis alumnos y a Alba, que sonreía feliz a mi lado. Lenta y sinceramente dije:
No digáis eso, chicos. Somos Alba y yo quienes tenemos que daros las gracias. Os arriesgasteis, os tomasteis molestias y me ayudasteis. Sin vosotros, ¿qué habría podido hacer una vieja como yo? Con todo esto, yo también he aprendido mucho. Pensaba que, al jubilarme, mi vida solo consistiría en días tranquilos. Pero cuando llegó la tormenta, me di cuenta de que el amor de una madre no tiene edad de jubilación. Cuando un hijo está en apuros, cualquier madre se convierte en una guerrera. Hice una pausa y bebí un sorbo de té. Y también me di cuenta de que el mayor tesoro de un profesor no es su pensión ni su prestigio, sino la justicia que dejan generaciones de alumnos como vosotros. Vosotros sois mi tesoro más preciado. No he hecho nada extraordinario. Solo he hecho lo que cualquier madre haría, devolverle a mi hija un cielo claro y azul. Y vosotros, fuisteis vosotros quienes me ayudasteis a despejar esos nubarrones negros. Nos quedamos un momento en silencio. El sol dorado de la tarde caía sobre el campo de hortensias. Una suave brisa traía el aroma de la hierba y los árboles. La risa clara de Leo resonaba en el aire. Era la verdadera paz. Una paz recuperada con amor, justicia y vínculos sinceros. Lo supe. A partir de mañana, la vida de mi hija y la mía abrirían un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo lleno solo de cosas buenas. A todos ustedes, estimados oyentes que han escuchado atentamente hasta el final, les doy mi más sincero agradecimiento. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.